Bienvenidas, almas bonitas. Soy Dagna. Hoy vamos a hablar de una verdad que casi nadie se atreve a decir en el mundo espiritual. Se habla mucho de vibrar alto, de luz, de amor, de conciencia, pero poco se habla de la sombra que también existe dentro de la vibración alta. Hoy vamos a responder preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Una persona que vibra alto puede hacer daño? ¿Puede cometer malas acciones? ¿Cómo sabemos si alguien realmente vibra alto o solo lleva una máscara espiritual? Y lo más importante, ¿qué es de verdad vibrar alto? ¿Cómo se llega ahí y qué transforma a una persona hasta ese nivel? Este video no es para juzgar, es para despertar el discernimiento. Y si algo de lo que escuchas te incomoda, probablemente es porque toca una verdad profunda en tu interior. Así que te invito a que te quedes, te abras y simplemente escuches. Respira profundo y empezamos. Vamos a aclarar el punto de partida. ¿Qué significa realmente vibrar alto? Porque la versión popular, la que vemos en redes sociales, a menudo está muy distorsionada. Vibrar alto no es estar feliz todo el tiempo, sonriendo como si nada pasara. No es repetir frases positivas una y otra vez mientras por dentro te sientes rota o roto. Eso no es vibrar alto. Eso es evasión espiritual. Vibrar alto es, en su esencia, coherencia interna. Es el estado en el que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces están en perfecta alineación. Imagínalo como una sinfonía donde todos los instrumentos tocan la misma melodía en armonía. Cuando hay coherencia, no hay fricción interna, no hay guerra contigo misma. Una persona de alta vibración no es alguien perfecto. Al contrario, es alguien que no huye de su sombra, que no se anestesia emocionalmente para no sentir dolor y que definitivamente no se fuerza a estar bien cuando la vida le presenta un desafío. En lugar de eso, ha aprendido a estar presente con lo que es. Ha mirado de frente a su propio ego, a sus heridas más profundas, a sus miedos más irracionales, y en lugar de negarlos, los ha integrado. La vibración no se puede medir por las palabras bonitas que alguien dice, ni por cuántos libros espirituales ha leído. La vibración se mide por la frecuencia emocional que esa persona puede sostener de manera constante. ¿Y cuál es esa frecuencia? Es la frecuencia de la paz interior, de la claridad mental, de la responsabilidad sobre la propia vida, de la humildad para aprender y sobre todo de la verdad. Y aquí llegamos a una de las preguntas más incómodas y reveladoras. ¿Una persona que vibra alto puede ser mala o hacer daño? Y aquí viene una verdad fuerte, una que necesita ser dicha. Sí, una persona puede tener una vibración elevada en ciertos aspectos de su ser y, aún así, actuar de maneras dañinas o malintencionadas. ¿Cómo es esto posible? Porque la vibración no es algo lineal ni simple, no es un interruptor de encendido o apagado. Una persona puede haber desarrollado una gran intuición, puede tener dones espirituales muy despiertos, como la clarividencia o la sanación, e incluso puede tener una asombrosa capacidad de manifestar lo que desea en su vida. Puede parecer un ser de luz, alguien muy avanzado, y, sin embargo, esa misma persona puede usar esas habilidades para manipular a otros. Puede usar la espiritualidad como una herramienta de control, para sentirse superior. Puede justificar acciones muy dañinas con frases como «yo soy luz», «es una lección para ti» o «mi intención era buena». Esto ocurre cuando el ego espiritual toma el control del volante. El ego espiritual es muy astuto. Se viste de luz, usa lenguaje elevado, habla de amor universal, pero su verdadera motivación no es la unidad, sino el poder, el reconocimiento, la admiración. Por eso es fundamental aprender a diferenciar. No es lo mismo vibrar alto desde la conciencia, que es expansiva e inclusiva, que vibrar alto desde el poder, que es exclusivo y busca dominar. La verdadera vibración alta, la que nace del alma y no del ego, nunca necesita dominar, nunca necesita convencer a nadie por la fuerza, ni imponer su verdad. Simplemente es. Su presencia es suficiente.
Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la luz real de una máscara espiritual? Porque las máscaras pueden ser muy convincentes. Una máscara espiritual se reconoce porque habla muchísimo de amor, de paz y de luz, pero evita a toda costa las conversaciones incómodas, los conflictos o los temas que la exponen. Se cree más despierta o más evolucionada que los demás, y a menudo mira a los otros con una especie de compasión condescendiente. No se responsabiliza del daño que causa. Si te hiere, te dirá que todo es un aprendizaje para ti, desviando su propia responsabilidad. Espiritualiza el maltrato y el abuso, haciéndote creer que es parte de tu contrato de almas. En cambio, una persona que realmente vibra alto desde un lugar auténtico se comporta de manera muy diferente. Pide perdón cuando se equivoca, porque su ego no es tan frágil como para no poder admitir un error. No usa su propio proceso espiritual para invalidar el camino de otros, porque entiende que cada alma tiene su propio ritmo y sus propias lecciones. No necesita ser admirada ni busca seguidores. Y algo muy importante, no se victimiza ni se justifica constantemente. Asume su poder y su responsabilidad. Recuerda esto, la luz real no grita, no necesita imponerse ni exhibirse en un escenario. La luz real es tranquila, es firme, es honesta. Se siente, no se proclama. Bien, si la máscara puede ser tan convincente, ¿cómo podemos saber si alguien vibra alto de verdad? ¿En qué nos fijamos? No te fijes en sus palabras, fíjate en sus actos. Observa cómo trata a las personas cuando cree que nadie lo ve, como a un camarero, a un empleado o a un desconocido. Observa cómo reacciona cuando se le pone un límite claro y firme. ¿Lo respeta o intenta derribarlo? Observa cómo habla de las personas que ya no están en su vida, si lo hace con rencor o con gratitud por lo aprendido. Y sobre todo, observa cómo actúa cuando pierde el control o las cosas no salen como esperaba. Ahí, en la crisis, es donde se revela el verdadero carácter. La vibración real no se nota en los discursos inspiradores, se nota en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, se nota en la estabilidad emocional, en la capacidad de mantenerse en calma en medio de la tormenta, se nota en la capacidad de sostener el silencio, sin la necesidad de llenar cada espacio con palabras, y se nota en la ausencia de drama innecesario. Las personas que vibran alto no viven en una telenovela constante. La alta vibración no es intensidad, es profundidad. No es un fuego artificial que explota y se apaga, es una brasa que arde de forma constante y cálida. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo llegan las personas a vibrar alto? Porque nadie nace vibrando alto, ni lo consigue leyendo un libro o yendo a un taller de fin de semana. Es un proceso profundo y a menudo doloroso. Las personas que hoy sostienen una vibración genuinamente alta han pasado por sus propias noches oscuras del alma. Han atravesado duelos profundos, desilusiones que les rompieron el corazón, rupturas internas donde su identidad se hizo pedazos. Han experimentado caídas brutales de su propio ego. Han sentido la oscuridad en su propia piel. Han conocido la soledad más profunda, la confusión más absoluta. Y la diferencia es que, en lugar de huir de ese dolor, en lugar de distraerse o negarlo, se quedaron a sentir. Se permitieron romperse, tocar fondo y rendirse. Y desde ese lugar de absoluta vulnerabilidad, renacieron. La vibración alta nace del dolor integrado, no del dolor negado. Nace de las cicatrices que nos recuerdan lo fuertes que somos, no de la pretensión de no tener ninguna herida. Entonces, ¿qué es lo que realmente lleva a una persona a esos niveles de coherencia y de paz? No es una técnica mágica ni un secreto ancestral. Lo que lleva a una persona a ese nivel es la responsabilidad emocional radical. Es la decisión de hacerse cargo de lo que siente, sin culpar a nadie más. Es la honestidad brutal consigo misma, la capacidad de mirarse al espejo y decirse la verdad, aunque duela. Es renunciar para siempre al papel de víctima, a la queja, a la justificación. Y es elegirse a una misma,
una y otra vez, incluso cuando esa elección implica soltar a personas, lugares o situaciones que amamos pero que ya no nos hacen bien. Vibrar alto no es un concepto etéreo o espiritual. Es madurez del alma. Es la decisión consciente de no traicionarte más. Y finalmente, la pregunta del millón. ¿Qué debes hacer para vibrar alto y desde ahí atraer lo que realmente deseas a tu vida? Lo primero, y lo más importante, es dejar de querer atraer desde la carencia. Dejar de pensar, cuando tenga esto, seré feliz. La vibración alta no es una herramienta para conseguir cosas, es una consecuencia de ser quien eres. La vibración alta se construye ladrillo a ladrillo cuando sueltas todo lo que no eres, cuando te quitas las máscaras que te has puesto para encajar. Se construye cuando cierras ciclos con verdad y responsabilidad, no huyendo por la puerta de atrás. Se construye cuando aprendes a poner límites sin sentir culpa, honrando tu propia energía. Se construye cuando empiezas a escuchar la sabiduría de tu cuerpo, en lugar de ignorar sus señales. Y entonces la magia ocurre. Atraes el amor verdadero cuando dejas de mendigarlo y te conviertes en la fuente de tu propio amor. Atraes la abundancia cuando dejas de operar desde un modo de supervivencia y empiezas a confiar en la vida. Atraes las oportunidades cuando te eliges a ti primero y te alineas con tu propósito. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres capaz de sostener con tu frecuencia. Si alguien que dice vibrar alto te hace daño, te manipula o te hace sentir pequeño, no es luz, es ego espiritual. No lo dudes. Y si tú estás en un proceso donde sientes que ya no encajas en tus antiguos círculos, donde ya no te apetece forzar conversaciones o explicar quién eres, no es que estés mal, es porque tu vibración está cambiando, se está elevando. Vibrar alto no te hace mejor que nadie, simplemente te hace más fiel a ti, y esa es la mayor libertad que podemos alcanzar. Gracias por estar aquí, almas bonitas. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con quien creas que lo necesite escuchar. Y recuerda siempre, la verdadera luz no necesita demostrarse, simplemente se siente. Un abrazo.